Neville Goddard dijo alguna vez en su libro, "Tu fe es tu fortuna", lo siguiente: el hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras siga siendo consciente de que es un ser humano. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales en la mayoría de los casos son una confesión de sus dudas y sus temores. Decretar es algo que se hace en la conciencia. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser. Sin ningún esfuerzo o sin utilizar palabras, en cada momento, la persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados. Actualmente, aquellas personas a las que les ha sido confiado este gran tesoro, es decir, el clero del mundo, han olvidado que las Biblias son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. En su ciego olvido, ahora enseñan a sus seguidores a adorar a sus personajes, como si fueran hombres y mujeres que realmente vivieron en el tiempo y el espacio. Yo soy. La conciencia de ser no condicionada del ser humano es revelada como el Señor y el Creador de todos los estados condicionados de ya existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia de ser es Dios, conciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo, que dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su agrado. El día en que el ser humano haga esto, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, pero que su conciencia no condicionada de ser es más grande que su estado condicionado o su idea de sí mismo. Cuando el ser humano descubra que su conciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera: serás consciente de ser o poseer una cosa, y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. La ley de la conciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección. La conciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer, y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Declara conscientemente que eres eso que deseas. Aprópiate de la conciencia de eso que deseas, y tú también conocerás la posición del verdadero místico de la siguiente manera: yo he llegado a ser consciente de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso, y seguiré siendo consciente de ser eso, hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá. La verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, de que su conciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Fuera de la conciencia
no existen ni la resurrección ni la vida. Cuando el ser humano renuncie a su creencia en un Dios separado de él y empiece a reconocer que su conciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo al darse cuenta de que mi Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Pero mi Padre es más grande que yo. Juan 14:28. Sabrá que su conciencia es Dios y que aquello que él es consciente de ser es el Hijo que es testigo de Dios. El Padre, el que concibe una idea y la idea concebida son uno, pero el que concibe es más grande que aquello que concibe. Antes de que existiera Abraham, yo soy. Sí, yo era consciente de existir antes de ser consciente de que soy una persona. Y el día en que deje de ser consciente de que soy una persona, seguiré siendo consciente de que existo. La conciencia de ser no depende de que uno sea nada. Precedió a todas las ideas de sí misma y seguirá existiendo cuando todas las ideas de sí misma dejen de existir. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o las ideas de mí mismo empiezan y acaban en mí, pero yo, la conciencia informe, permaneceré eternamente. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no con el Dios que el hombre había creado, porque Él jamás reconoció a ese Dios. Jesús descubrió que Dios era su conciencia de ser y por eso le dijo al hombre que el reino de Dios y el cielo estaban en el interior. Lucas 17:21, 23. Cuando se dice que Jesús abandonó el mundo y se marchó con su Padre, Él fue recibido en los cielos. Marcos 16:19, Lucas 24:51. Simplemente se está afirmando que Él alejó su atención del mundo de los sentidos y elevó su conciencia hasta ese nivel que deseaba expresar. Ahí permaneció hasta que se volvió uno con la conciencia a la que Él ascendió. Cuando regresó al mundo humano, pudo actuar con la seguridad positiva de que Él era consciente de ser, un estado de conciencia que solo Él sentía o sabía que poseía. La persona que ignora esta ley eterna de expresión ve esos acontecimientos como milagros. Elevar tu conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino que lleva a lo que aparentemente son milagros. Y yo, si soy elevado, a todos los atraeré hacia mí. Juan 12:32. Si soy elevado en conciencia hasta la naturalidad de la cosa deseada, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Ninguna persona viene a mí si no es atraída por el Padre que está dentro de mí, y mi Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Mi conciencia es el Padre que atrae la manifestación de la vida hacia mí, la naturaleza de la manifestación. Hasta ahí termina parte de lo dicho por el maestro Godard, y yo no puedo estar más de acuerdo con él. Sus palabras son semejantes a las dichas por el visionario William Blake. Todas las deidades residen en el corazón del ser humano. Nuestro verdadero poder se encuentra dentro de nosotros. Es nuestra presencia yo soy. Dios está en ti y trabaja a través de ti. Nunca lo olvides. Tú eres uno con Dios y Dios es uno contigo. Todo es posible para aquel que cree y confía.